Confirmen, please, que están viendo pantalla. Sí, señor. Profe. Excelente, excelente. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio de la vez pasada. El que quiera hablar, levanta la manito y le abrimos el micrófono. La última clase que no... Ah, bueno, antes de empezar, contarles que las personas que enviaron la actividad al Moodle, la actividad de la semana 8, ya tienen la retroalimentación en la plataforma, ya la pueden ver, los que la enviaron. Y bueno, empecemos ahora sí. La última vez que nos vimos hace 15 días, hablamos sobre los retos y los principales temas en los que las relaciones internacionales están ocupando en este momento. Y pues resulta que Colombia hace parte de eso, de ese sistema internacional, de ese sistema de países que de una u otra manera está involucrado en los grandes retos globales. Y eso Colombia lo hace, lo pone en práctica a través de su política exterior. Entonces, antes de jugar, porque hoy vamos a jugar durante unos minutos, algo muy divertido, quiero hacerles unas preguntas. La primera, ¿quién lidera la política exterior colombiana? ¿Quién es el que manda en términos de política exterior colombiana? El ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, señora. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción? ¿Solo manda el ministerio? Y entonces, si manda el ministerio, ¿quién hace la política exterior colombiana? ¿Quién la diseña? ¿Quién la...? ¿El canciller? El canciller. Bueno. ¿Y qué enfoque tiene entonces la política exterior colombiana? ¿Es una política exterior de Estado o es una política exterior de gobierno? O sea, ¿cambia cada 4 años o es la misma desde hace 200 años? Sebastián, te escucho. Pues, profe, respecto a ese tema, creo que es bastante fluctuante, pero respecto a los temas, en el hecho que, digamos, una política exterior para Estados Unidos siempre ha sido la misma que para lo puede ser, digamos, para Cuba o para países, como por decirlo así, digamos, Palestina, que fluctuó en estos 8 años y que no ha podido ser la misma en toda la historia de Colombia. Ok. ¿Y tú sabes, Sebastián, qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Dime, no escuché. ¿Tú sabes qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Uy, no. Vamos a jugar. Entonces vamos a entrar todos a kahoot.it y yo les voy a compartir la pantalla para que juguemos un ratico a ver qué tanto sabemos de política exterior colombiana. El que pueda entrar, la idea es que entren desde sus celulares para que estén en el celular jugando y aquí viendo la pantalla que les estoy compartiendo. Ya les va a aparecer en la pantalla el código para que ingresen. Listo, ingresen entonces a www.kahoot.it y ingresen ese código, ese PIN que les aparece ahí, 7452-696. Y ponen su nombre, por favor. Así yo voy Espera un sabiendo. segundito, profe. No se preocupen, a las 9:10 empezamos. Tienen 2 minutitos para que entren. No sé quién ha llegado nuevo, pero hola a los que han llegado.
La mejor clase. ¡Ay, me encanta! Eh, los que han llegado, ingresen a www.kahoot.it, ingresamos ese pin, vamos a jugar. Los 3 primeros puestos van a tener una bonificación para la actividad de esta semana. Así que faltan, faltan 8 personitas por entrar. Me van contando. Está Ricardo, Valentina, Sofía, Alejandra, Juan, Felipe, Jefferson, Lorena, Michelle, Sandra y Angélica. Acaba de entrar Laura. Entonces, yo les voy a ir también leyendo la pregunta. En un minutito empezamos. Faltan 3 personas. ¿Quién falta por entrar? Porfa que me cuente. Y ahora su micrófono me cuenta. ¡Oh, llegó el monitor! Bueno, listo, empezamos entonces. Ya. Si quieren, quiero escucharlos mientras jugamos, entonces si quieren, abran sus micrófonos para que nos podamos reír del juego un rato. Yo les voy a ir leyendo la pregunta y les voy a ir dando las opciones porque a ustedes solamente les van a aparecer los colores. Son 10 preguntas para probar qué tanto sabemos de la política exterior colombiana. ¿Listos? Listo. Tenemos guía. Entonces, primera pregunta. ¿Tiene el presidente la última palabra en la toma de decisiones de política exterior? Sí, el rojo, no el azul. ¿Puedes repetir la pregunta? Que si tiene el presidente la última palabra en la toma de decisiones de política exterior. Profe, el rojo, ¿qué opción es? ¿Profe, el rojo es sí o no? Ay, Se acabó el tiempo. Tiene Sí. la última palabra. Este es un juego para mí también, la rapidez que se enumeran, pero son apenas eso. Bueno, Lorena ya va, seguimos. ¿Hay alguien que está en otra clase? Es Claudia Blum, la canciller internacional. Verdadero, azul, falso, rojo. mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, Pregunta, monumentos, ¿hay alguien que está en otra clase? ¿Tiene un radio, un televisor prendido? La madre para que esté en otra clase. No, es que parece como si estuviera en otra clase. ¿Quién está en otra clase? Sí, yo creo que va a ser mejor que apaguen los micrófonos. Me quería reír con usted. Ya no se oye nada. Listo, sigamos. Lorena sigue súper bien. Qué triste. Next. ¿Es la política exterior colombiana una política de Estado? Azul verdadero, rojo falso.
Falso, la política exterior colombiana, y lo vamos a ver ahorita dentro de unos minutos, es una política de gobierno, no de Estado. Y no, nadie le va a ganar a Lorena. ¿Quiénes integran la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? Rojo, exministros de Relaciones Exteriores; azul, expresidentes; amarillo, exministros y expresidentes; verde, ninguna de las anteriores. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la integran los exministros de Relaciones Exteriores y los expresidentes para asesorar al presidente en turno sobre los aspectos más relevantes de la política exterior de un país. Bueno, Sebastián ya por lo menos aparece ahí en el listado, Sofía también, Alejandra, y solamente 2 chicos entre las chicas. Quiz. ¿Qué comisión del Congreso Nacional se ocupa de los asuntos internacionales? Rojo, comisión primera; azul, comisión segunda; amarillo, comisión cuarta; verde, comisión quinta. Los estudiantes de Derecho no se pueden equivocar. En Senado y Cámara, la comisión segunda es la que trata los asuntos internacionales. ¿Falso o verdadero? La posesión de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue siendo de Colombia. Azul, verdadero; rojo, falso. Verdadero. San Andrés, Providencia y Santa Catalina sigue siendo una posesión colombiana. Y ya Sofía, ¿qué pasó con Lorena? Ya Sofía subió al primer puesto. Siguiente. ¿Cuántas embajadas tiene Colombia en el exterior? Rojo 110, azul 200, amarillo 60, verde 59. $59 misiones diplomáticas tiene Colombia en todo el mundo. Cuidado, Sofía, que Lorena va a volver a alcanzar. ¿Reconoce Colombia a Nicolás Maduro como presidente? Aquí no se puede equivocar nadie. Azul, verdadero; rojo, falso. Falso. Alguien lo hizo de aposta. ¿Quién lo hizo? La posta. Ay, Dios mío. Novena pregunta. ¿Tenemos embajador en los Estados Unidos? Rojo sí, azul no, amarillo no sé, verde creo que sí. Profe, mi juego se trabó. Ay, Yo estaba en primer lugar. no tenemos embajador en Estados Unidos. Pacho Santos sigue en el cargo porque no han podido nombrar a nadie, pero no es el embajador. Y pues a Sofía le acaban de ganar. Pero es porque esto se trabó, profe, no es justo. Sí, pero estás en el tercer puesto. Catalina, la idea es responder las preguntas de acuerdo a los colores de lo que van viendo en la pantalla. Por eso les decía que estuvieran jugando en sus celulares y mirando la pantalla. Pero ya vamos a terminar, Catalina, ya vamos a volver
Pues ya ahorita vamos a seguir con la clase. Profe, otro. Última pregunta. Miren bien la foto. Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia en Turquía. Azul verdadero, rojo falso. Verdadero, el señor Julio Aníbal Riaño es el embajador de Colombia en Turquía. Vamos a ver cómo vamos. Sofía le alcanzó para quedar en el tercer lugar. En el segundo, ¿quién es en la mejor clase? Ese me suena que es Cristian Forero. A Juan Pablo. Y Lorena volvió a ganar. Entonces, Sofía, Juan Pablo y Lorena, al final de la clase me recuerdan para decirles cuál es el premio que tienen. ¿Qué pasó, Cristian? Cuéntemelo todo. No, pues no sé, no me fue tan bien. O sea, eso quiere, ¿qué quiere decir eso? Que no saben mucho de política exterior colombiana. Exacto. Pero aquí vamos a hablar de eso hoy, no sé por qué. Así como en sus disciplinas de estudio, en el derecho, en la administración, hay teorías o doctrinas que son las que regulan y son las que determinan cómo se estudian los fenómenos, pues la política exterior colombiana también tiene unas doctrinas que son las que nos indican cómo ha sido la política exterior colombiana a lo largo de los años. Y pues hoy quiero que empecemos hablando precisamente de ellas. La primera nació en el año de 1918, allá en el año, en tiempos del gobierno del general Marcos Díaz, y se llamó Respis Polum. ¿Qué quiere decir Respis Polum? Mirar a la estrella del norte. ¿Por qué a la estrella del norte? Porque esta doctrina lo que buscaba precisamente, o en lo que se enfocaba precisamente, era en darle una preponderancia a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Escuchan lejos? ¿Pero por qué? Si estoy pegada al micrófono. Tengo un micrófono súper moderno. ¿Me escuchan bien ahora sí? No, yo lo escucho bien. Gracias. Mucho bien, profe. Gracias. Entonces, la idea era esa, era que nuestras relaciones con Estados Unidos fueran las mejores. Y pues evidentemente entonces ustedes me van a decir, profe, eso siempre, eh, sí, pues mi computador también es viejito, Sebastián, no te preocupes, lleva conmigo mucho tiempo, es que la tecnología es complicada. Entonces ustedes me van a decir, pero profesor, antes nosotros llevamos desde 1918 con la doctrina del Respis Polum porque nosotros tenemos una clara preferencia por la política, por las relaciones con Estados Unidos, ¿o no? Eso es lo que los hechos demuestran. Pero resulta que como en el año de 1945, cuando explota la Guerra Fría, cuando estalla la Guerra Fría, pues el mundo se divide en dos, los amigos de Estados Unidos y los amigos de la Unión Soviética. Y se creó un grupo también de unos países que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos. Y se llamó los no alineados. Y durante todo ese tiempo, pues los gobiernos colombianos siguieron teniendo una preferencia por las relaciones con Estados Unidos. Hasta que en el año de 1982 llega Belisario Betancur al gobierno. Belisario Betancur era un hombre, un poeta, un hombre de letras, un intelectual, y él lo que quería era hacer la paz. ¿Cierto? Entonces, pues evidentemente, él dijo, para hacer la paz, lo primero que tenemos que hacer es contar con todos nuestros países vecinos, con nuestros países amigos. Entonces, lo que vamos a hacer es a diversificar las relaciones diplomáticas colombianas. Y ahí nace una doctrina que se llama el Respis Similia, o mirar a los semejantes. Y el punto máximo de la doctrina del Respis Similia llega entonces cuando Colombia asume la presidencia del grupo de los no alineados, de ese grupo de países que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Una paradoja realmente porque pues Colombia tradicionalmente siempre ha estado con los Estados Unidos. Pero resulta que pues pasan los años,
En el año de 1998, ustedes estaban muy chiquitos, algunos apenas estaban naciendo, otros ya tenían unos años más. Llega al poder Andrés Pastrana. Con Andrés Pastrana pasa que aparte, en el 2001, se dan los atentados a las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre, y con esto viene un nuevo proceso de estadounidización de la política exterior colombiana, al que se conoce como el neo-res pispolium. ¿Por qué el neo-res pispolium? Porque es que ya no era solamente preferir las relaciones con Estados Unidos por encima de todo lo demás, sino que ya era que nuestros objetivos en política exterior eran los mismos objetivos de los Estados Unidos. Y el objetivo primario y básico era precisamente acabar con el terrorismo internacional. Y esto dura más o menos hasta el año 2010, cuando entra al poder el expresidente Juan Manuel Santos, y él lo que buscó en su gobierno, además de hacer el proceso de paz, fue consolidar y formalizar a Colombia como la segunda potencia de Sudamérica después de Brasil. Y para esto su gobierno crea la doctrina del res bis omnia, o mirar al mundo entero, y diversificar no solamente las relaciones diplomáticas con los vecinos, sino llevarlas al punto de que debemos tener relaciones con todos los países. En estas 4 doctrinas podemos resumir la política exterior colombiana desde el año 1918 hasta el día de hoy. Quiero que una o dos personas me respondan la siguiente pregunta. De las 4 doctrinas que vimos acá, res pispolium, res bis similia, neo res pispolium y res bis omnia, ¿cuál creen ustedes que es la doctrina que maneja el gobierno de Iván Duque en materia de política exterior y por qué? ¿Quién quiere empezar? Cristian. Señora, estoy ahí analizando. No lo analice tanto. Mientras Cristian lo analiza, Sofía. Creo que la política actual es, o sea, se puede decir que es neo-res pispolium, porque busca encontrar puntos en común, o sea, muchos puntos en común con Estados Unidos y apoyamos las políticas y las decisiones internacionales que tiene aunque tampoco pierde, digamos, algunos fundamentos de pronto de la res bis omnia, porque aunque sí apoya, tiene muchos, digamos, fundamentos en Estados Unidos, aún así no deja, digamos, de relacionarse con los vecinos, no deja de relacionarse con el mundo exterior, y en este momento, digamos, de crisis, se buscan esas como conexiones con los demás. Pues eso es lo que creo yo. Listo, Sofía. Ahora sí, Cristian. Pues yo también estaba pensando que podría ser como parte del neo res pispolium, porque pues no sé, me parece que el gobierno de Iván Duque como que trata de hallar muchos puntos en común con Estados Unidos, pero como que a veces se encuentra bajo el yugo de él, o sea, como que prácticamente podría decir que nos manda. Estados Unidos. Bueno, puede ser. Pero imagínense que, para resumirles los gobiernos colombianos desde 1918, aquí se me iría la vida entera. Entonces lo que yo quiero hacer es que hablemos un poquito sobre los gobiernos colombianos desde el año 1990, es decir, desde hace 30 años hasta el día de hoy. Y con eso empezamos con el gobierno de César Gaviria. César Gaviria gobernó este país entre 1990 y 1994, pero César Gaviria no iba a ser presidente de este país. César Gaviria llegó a la presidencia pues porque en el 89 mataron a Luis Carlos Galán y pues como que tocaba escoger a alguien y escogimos a esa persona joven que parecía que nos iba a sacar del lugar donde estaba. Y César Gaviria lo primero que dice es, bueno, hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente porque la constitución que tenemos es una constitución
antigua, es una constitución que no es vanguardista. Se hace la constitución, se promulga la constitución del 91, y la constitución del 91 es considerada por los expertos en derecho constitucional como una de las más garantistas del mundo, porque en su preámbulo dice primero que Colombia es un estado social de derecho y que todos los hombres somos libres e iguales ante la ley. Con esa constitución también llega un proceso de apertura económica que se cristaliza en materia de política exterior con dos temas. Uno es el aumento del poder negociador del Estado colombiano, porque el Estado colombiano empieza a negociar y a adherirse a cuanto tratado internacional hay. Y otra es el proceso de internacionalización de la economía, que se ve cristalizado entonces con la firma de muchos tratados de libre comercio. El más importante, que vino años después, fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tratado de Libre Comercio que es el orgullo, pues, de este país. Pero en el 94 pasa algo, muchachos, y es que en el 94 llega Ernesto Samper a gobernar este país. Y aquí fue como el acabose, porque pues ustedes se imaginan lo grave que es que al presidente de Colombia lo acusen de narcotraficante y de que su gobierno es financiado por el narcotráfico. Pues resulta que el presidente Samper duró los 4 años de su gobierno tratando de defenderse de estas acusaciones y no pudo hacer nada en materia ni de política interna ni de política externa. Esto lo que llevó fue a un agrietamiento de las relaciones con todos los países del sistema internacional, más específicamente con los Estados Unidos, porque pues imagínense, Estados Unidos desde ese entonces empezó un proceso de certificarnos o desertificarnos de la lucha contra las drogas. Entonces era como ponernos un 5 o ponernos un 0, llevándolo a los términos de nuestra universidad. Entonces, todos los meses Estados Unidos le ponía 0 a Colombia en el tema de la lucha contra las drogas. Y decía es que Colombia no sirve para luchar contra las drogas. Colombia es el principal país productor de coca del mundo, pero es que ¿qué podemos esperar si el presidente de Colombia es un narcotraficante? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue terrible, realmente eso fue terrible. Esto le da pie al señor Andrés Pastrana para que llegue al poder en el año 1998. Y Andrés Pastrana llega con 2 objetivos claros. El primero es mejorar la imagen internacional de Colombia y el segundo, pues indiscutiblemente, hacer la paz con los grupos armados al margen de la ley. El primer objetivo lo cumple a cabalidad. Andrés Pastrana logró restablecer un poco la imagen de Colombia y sacar a Colombia como de ese grupo de estados fallidos en los que estábamos. De hecho, Andrés Pastrana es el presidente que en sus primeros 100 días de gobierno más viajó por el mundo. De hecho, los primeros 100 días de gobierno de Andrés Pastrana estuvo acá 30, fue mucho, pero no pudo lograr la paz. O sea, no pudo lograr la paz, que la guerrilla prácticamente se le burló en la cara, le hizo despejar 42.000 kilómetros cuadrados de tierra en el sur del país, pero para formar un imperio de la ilegalidad, un imperio del narcotráfico y de los secuestros y de las extorsiones a muchos colombianos, ¿no? Pues resulta que en el año 2001 entonces se dan los atentados a las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre, y Estados Unidos empieza y enarbola una bandera que es la de la lucha mundial contra el terrorismo. Y esto le da pie a Estados Unidos para decirle a Andrés Pastrana, venga para acá, Andrés Pastrana, mire, yo le voy a decir algo. Resulta que nosotros en el año de 1945 hicimos un plan allá en Europa, que fue el Plan Marshall, para ayudarnos a recuperar Europa después de la Segunda Guerra. Bueno, yo quiero hacer lo mismo con usted. Pero pues este plan que vamos a hacer no es para recuperar a Colombia, sino para ayudar a Colombia a luchar contra el terrorismo y a luchar contra el narcotráfico. Yo le voy a dar a usted 10.000 millones de dólares anuales y esto se va a llamar el Plan Colombia. Chicos, si a ustedes les dan 10.000 millones de dólares anuales, pues ¿ustedes qué hacen? ¿Aceptar? Aceptamos. Y generamos el Plan Colombia, que fue un plan, o es todavía un plan en donde
lo que se busca es fortalecer el equipamiento militar, las fuerzas militares, la policía, la marina y todos los entes militares del Estado para llevar a la lucha contra el terrorismo. Y resulta que en el año 2002, pues llega al poder un señor que muchos quieren, muchos otros no quieren, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y Álvaro Uribe Vélez llega con un discurso, y el discurso es el siguiente. Oiga, Andrés Felipe, resulta que en Colombia la economía no crece porque pues hay guerra, entonces hay guerrilla, entonces toca acabar con la guerrilla para que la economía crezca. Oiga, Catalina, resulta que en Colombia no hay turismo, o sea, no llega el turismo porque pues hay guerrilla, entonces toca acabar con el turismo, toca acabar con la guerrilla para que llegue el turismo. Oiga, Juan Sebastián, pues resulta que en Colombia la plata no se puede invertir en salud y en educación porque hay guerra, entonces toca acabar con la guerra para que la plata de la guerra se vaya a la salud y a la educación. Y así se creó un proceso que se llama la securitización de la política colombiana. ¿Pero qué es la securitización? Pues la securitización no es nada más ni nada menos que elevar la seguridad nacional al nivel máximo de importancia en la política exterior e interior del país. Y con el discurso de la mano firme y el corazón grande, Álvaro Uribe llega a la presidencia, dura 8 años en el poder y implementa su política de seguridad democrática, una política muy debatida. Muchos dicen que era necesaria para el momento histórico del país, muchos otros dicen que era necesaria pero no de la manera como se aplicó, muchos otros dicen por el contrario que no era necesaria. De todas maneras, no podemos negar que durante el gobierno de Álvaro Uribe se le dieron los mayores golpes militares a la guerrilla de las FARC, se diezmó a la guerrilla de las FARC, pero también pasaron muchas otras cosas que pues son dignas de no olvidar porque hacen parte de la historia colombiana y merecen tener también un esclarecimiento judicial. Pero este proceso de diezmaje de los grupos armados al margen de la ley le da pie al señor Juan Manuel Santos Calderón para que llegue a la presidencia en el año 2010. Juan Manuel Santos estudió en la London School of Economics y él tuvo un profesor que se llama Anthony Giddens. Anthony Giddens es un sociólogo muy importante y Anthony Giddens dice que la vida no debe ser o diplomacia o guerra. En relaciones internacionales y en teoría de negociación y de resolución de conflictos, hay dos teorías clásicas, dos formas clásicas de llegar a un acuerdo con nuestra contraparte. Una es mediante el hard power o el poder de la guerra, es decir, disuadiendo a las personas, amenazándolos con hacer la guerra. Y la otra es el soft power o el poder blando, la diplomacia, convenciéndolos mediante la negociación. Pues Anthony Giddens dice, no, es que no tiene que ser blanco o negro, puede haber una tercera vía. Esa tercera vía se llama el smart power o el poder inteligente y nos dice, palabras más, palabras menos, que podemos usar lo mejor del poder de la guerra, del poder disuador de la guerra, con lo mejor del convencimiento que nos da la diplomacia para obligar o para llevar a nuestra contraparte a sentarse con nosotros en una mesa de negociación. Pues resulta que el poder disuador de la guerra ya lo había usado Álvaro Uribe porque diezmó a la guerrilla a niveles, a sus máximos históricos y pues Juan Manuel Santos convocó a un grupo de negociadores muy reputados de este país, encabezados por el señor Humberto de la Calle, para que se sentara a negociar con la guerra. Esta tercera vía le dio la posibilidad a Juan Manuel Santos de hacer el proceso de paz de La Habana, que se firmó en Cartagena, luego se ratificó su firma en el Teatro Colón y le dio pues un premio Nobel de Paz al señor Santos Calderón. Y así llegamos al año 2018 y si ustedes se dan cuenta yo tengo ahí al presidente Iván Duque como en un signo de interrogación. Porque si ustedes me preguntan hoy a mí, ¿qué quiere Iván Duque en materia de política exterior? Yo no sabría qué responderles, muchachos. Porque cuando Iván Duque llegó al poder, él decía, no, pues yo lo que quiero es echar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Pero pues Nicolás Maduro sigue ahí atornillado en el poder. Y ahorita yo no creo que Iván Duque tenga mucho interés en eso. Realmente ahorita lo que Iván Duque quiere es contener toda la crisis que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado. Entonces yo no sé
¿Qué quiere Iván Duque en materia de política exterior? Sebastián, ¿tú qué crees que quiere Iván Duque en materia de política exterior? ¿Yo, profe? Sí, tú. Pues es que es difícil porque ahorita se está enfocando es en fortalecer relaciones, digamos, con Brasil y en cierto punto hasta con los Estados Unidos, aunque también las quiere hacer con China. Y lo que yo veo que quiere hacer en la política exterior en tema de Latinoamérica, como dice ahí, es como una especie de liderazgo, pero solamente hacia una realidad que él mismo, él es el único que se la cree. Nadie más se cree esa realidad, sino solamente él. Y en sí, en cierto modo, la están barrando, porque lo que se debe fundamentar es en fortalecer lazos entre sí, las economías y los gobiernos latinoamericanos, pero solamente está tirándose hacia su lado, hacia Bolsonaro, hacia, en este momento, no sé qué otro gobierno más se le pega. Ecuador ahorita, El de Piñera en Chile. sí, el de Piñera en Chile y intentando alejarse del resto. Y eso es algo que no le conviene a Colombia. ¿Y tú qué piensas, Paula? Paula, te escuchamos, Paula. Se nos fue Paula. Vamos entonces a preguntarle a Valentina, cualquiera de las dos Valentinas, la que quiera hablar. Hola, profe. Hola. Yo soy Valentina Rodríguez, y yo pienso que el gobierno de Duque, de pronto el plan de gobierno exterior, la política exterior, estaba como enfocada en lo del narcotráfico, en la lucha de las drogas y todo eso, y lo del crimen organizado, pues lo que yo sabía. Sí, puede ser. Igual, pues ahorita todos los objetivos que tengan tienen un solo nombre, se llama coronavirus. Ah, sí. Pero bueno, eso es lo que nosotros creemos, gracias Valentina, eso es lo que nosotros creemos que quiere Duque, que quiere la política. Pero ¿qué dice la Cancillería? ¿Qué dice el Ministerio de Relaciones Exteriores? Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, palabras más, palabras menos, que la política exterior de Colombia se enfoca en consolidar las instituciones políticas del país para lograr el crecimiento económico, la competitividad empresarial y la oportunidad de consolidar la paz. Para esto, Colombia va a seguirse fortaleciendo y a seguirse destacando como un referente internacional en la lucha contra las drogas y, oígase muy bien, un referente internacional en la lucha por la defensa y la promoción del respeto a los derechos humanos. Entonces, esto lo que va a hacer es, pues, Colombia con esto lo que va a hacer es fomentar las relaciones bilaterales, las relaciones binacionales con aquellos países con los que no tienen eh, tanta relación y a seguir consolidando la relación con sus socios tradicionales. ¿Quiénes son sus socios tradicionales? Vamos a ponerles nombres. Estados Unidos y la Unión Europea. Nada más. Para nosotros, lamentablemente para nuestros policy makers, para las personas que hacen política exterior, eh, lo más importante es tener buenas relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea y que no pase. Pero entonces resulta que, como yo les dije al principio, y se los dije en el Kahoot, Colombia no tiene una política exterior de Estado. ¿Por qué no tiene una política exterior de Estado Colombia? Pues muy fácil. Colombia no tiene una política exterior de Estado por la sencilla razón que las políticas exteriores de Estado son políticas exteriores que permanecen en el tiempo
y que van de acuerdo, van ligadas a los objetivos o a los intereses nacionales de cada país. Pues resulta que en Colombia la política exterior y la política económica y la política social y la política cultural y todas las políticas públicas de orden nacional cambian de acuerdo a la ideología, carácter y forma de ser del presidente de turno. Entonces, evidentemente, durante el gobierno Álvaro Uribe, nuestra política exterior estaba encaminada a la lucha contra el terrorismo, pero eso cambió durante la política exterior de Juan Manuel Santos, que es lo que quería era buscar la paz y la cooperación internacional, y evidentemente pues también ha cambiado un poco en la política exterior de Iván Duque, que aunque no sepamos qué quiere en materia de política exterior, claramente no es lo mismo que quiere o que quería el presidente, el expresidente Santos. Entonces, en el año 2005, a raíz de ese conocimiento propio que tiene el Estado de que Colombia no tiene una política exterior de Estado, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe contrató una misión de política exterior, liderada por Fede Desarrollo, donde un grupo de expertos en política internacional le dio unas recomendaciones a Colombia. Hoy, 15 años después, muchas de esas recomendaciones de ese maravilloso documento de casi 300 páginas no se han acogido, y yo quiero volver sobre algunas de las más importantes que tienen lugar hoy todavía y que son relevantes para el desarrollo del país. La primera, evidentemente, la primera recomendación que le hizo la misión de política exterior a Colombia fue: diseñe una política exterior de Estado, una política exterior que permanezca en el tiempo y cuyo objetivo, cuyo corazón no cambie. Si el objetivo es posicionar a Colombia como una potencia en Sudamérica, pues que ese sea el objetivo y que todos trabajemos para ello. Pero no cambie de política exterior cada 4, cada 8 años, porque eso le da una inestabilidad internacional. También le dice: expida un documento COMPES, es decir, un documento de política económica y social sobre derechos humanos. Entienda los derechos humanos como una prioridad para el país. En Colombia no hay una política pública nacional de derechos humanos. En Colombia todo lo que se habla y todo lo que se trabaja por la promoción de los derechos humanos, y me corrigen los estudiantes de derecho, está ligado al bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Todos aquellos decretos y cuerpos de normas internacionales y tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito el país. Entonces, eso es lo que vale para Colombia en materia de protección y promoción de derechos humanos. ¿Me equivoco, señores abogados? Parece que no me equivoco. Sí. Profe, estabas hablando referente a los tratados internacionales, ¿cierto? Sí. Al bloque de constitucionalidad que, pues, en el Sí. ordenamiento jurídico colombiano, desde lo que nosotros vemos en las clases de derecho, se puede decir que el bloque de constitucionalidad hace parte de una de las fuentes del derecho y constituye inclusive Fuerza de ley. o sea, constituye fuerza de ley, inclusive hasta el mismo rango de la Constitución. Hay quienes afirman que la Constitución, pese a que se dice que es norma de normas y está encima de todo, hay otros que afirman que tienen el mismo carácter, como la misma importancia, la misma dimensión. Entonces, por eso no tenemos un documento COMPES, gracias Andrés Felipe, de política de derechos humanos. Y le dice la misión a Colombia: venga, Colombia, haga dos cosas supremamente importantes. Primera, redefina su política de frontera. Y segundo, busque una manera positiva de encarar las relaciones con los vecinos. En la época de Álvaro Uribe, si ustedes se acuerdan, la política exterior colombiana era una política exterior de micrófono. Y se la pasaban a Álvaro Uribe y Hugo Chávez peleándose a lengua, dándose lengua en micrófono, que usted es un terrorista, que usted es un no sé qué, que usted es un esto, que usted no. Esa no es la forma de encarar las relaciones con los vecinos. Y la política de fronteras, y yo creo que ya se los había dicho en algún momento, no se debe hacer desde Bogotá, porque aquí en Bogotá no sabemos qué pasa en Cúcuta, qué pasa en Ipiales y qué pasa en el Amazonas. Los policy makers, los hacedores de política pública y en este caso de política exterior, tienen que ir a Cúcuta, tienen que ir a Ipiales, tienen que ir al Amazonas
a entender las dinámicas de esa región. Si no, entonces, ¿cómo van a ser? Y asimismo, como se debe redefinir la política de fronteras y se debe mejorar la relación con los vecinos, hay que coordinar que la seguridad nacional sea la misma dentro que fuera del país. Nosotros no podemos tener una política de seguridad nacional para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena y otra política de seguridad nacional para el Chocó, Cúcuta y el Amazonas. No, la política de seguridad tiene que ser la misma y en zona de frontera tenemos que coordinarla con los vecinos, con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, con Panamá. Y no solamente con las fronteras terrestres. ¿Dónde están las fronteras marítimas? Yo tengo que enviar video al profesor. Y préstame un qué. ¿Dónde está nuestro tema con Haití, con República Dominicana, con todos estos países con los que tenemos frontera marítima? Entonces eso también debe ser importante para nosotros. Y le dice la misión a Colombia, venga, Colombia, evalúe su acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, o sea, el Plan Colombia. El Plan Colombia no puede seguir siendo forever, o como dicen los abuelos, por secula seculorum, un plan de fortalecimiento de las fuerzas militares. No, ya se acaba la guerra, tiene que empezar a redistribuir esa plata de la guerra en salud, en educación, en vivienda, en oportunidades de trabajo, no solo para los reinsertados de la guerrilla, sino para las víctimas de la sociedad civil, para los militares que también están en conflicto, para todo el mundo. Esa plata tiene que servir para más que para más. Este año se cumplen 100 años de la lucha internacional contra el tráfico de cultivos de drogas ilegales. Si la idea era que Colombia organizara, porque se lo dijo la misión en ese momento, con 15 años de anticipación, que organizara una cumbre internacional para tratar todos estos temas. Pero pues por la contingencia del coronavirus no vamos a poder hacer la cumbre. Pero entonces Colombia debe seguir recurriendo a instancias regionales, la UNASUR, PROSUR, la OEA, y todos estos, la CAN, la Alianza Pacífico, para promover discusiones en estos temas. Colombia debe entender que Colombia no es el único culpable de la lucha contra las drogas, que hay otros países que también tienen una responsabilidad y que la responsabilidad debe ser compartida. Y dos temas finales que a mí me parecen vitales e importantes, que dice la misión. Primero, debemos convertir el medio ambiente en un eje de la política exterior. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos parte del Amazonas y tengamos la selva del Darién, que es la selva tropical húmeda más importante del mundo, y no tengamos una política exterior que vaya ligada a defender el medio ambiente, a defender los recursos naturales? Eso por un lado. Y por el otro, pues tenemos que dejar de mirar tanto para el norte y tanto para occidente y empezar a mirar al Pacífico. Tenemos que empezar a mirar a esos países que tienen costa en el Océano Pacífico, que al igual que nosotros son parte del Pacífico. Y por mirar a estos países me refiero a mirar a China, mirar a India, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Singapur, Tailandia, todos estos países que tienen un conocimiento en ciencia, tecnología e innovación grandísimo, que nos pueden ayudar, que tienen 1.000 millones de potenciales compradores para los productos colombianos. Tenemos que avanzar en nuestra inserción en la cuenca del Pacífico. Para esto se creó la Alianza Pacífico, para poder entrar nosotros al Pacífico, pero no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué estamos esperando? No es posible que nosotros sigamos toda la vida pensando que Occidente es lo único que vale. O sea, ya no estamos en la época de la Guerra Fría, por favor. Y hay unos temas de esa agenda global que vimos la semana pasada, que Colombia debe influir sí o sí en su política, en el diseño de esta política exterior que yo deseo que Colombia formule muy pronto. El primero es la paz y la seguridad internacional. No podemos desconocer que estamos en tiempos críticos, en tiempos donde la guerra es cada vez más latente y no las guerras entre estados, sino las guerras dentro de los estados, que esto va a generar una oleada de migraciones increíble. Y el problema no es la migración. Esto es un comentario muy impopular, pero pues yo tengo que hacerlo. El problema no es la migración, sino el tipo de migración y la política de atención al migrante. Entonces, nosotros, pues no se trata de cerrarle la puerta a 1.700.000 venezolanos,
sino de tener una política conjunta con el Estado venezolano. Por eso tenemos que tener relaciones con el Estado venezolano, para ver cómo vamos a tratar el caso de estos migrantes. Como dice Donald Trump, no es el migrante, es el tipo de migrante. Y ustedes saben que yo no soy fanática de Donald Trump. Tenemos que seguir trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos que tiene todo el mundo para mejorar y que vamos a ver en esta clase muy profundamente en próximas semanas. Tenemos que mirar el cambio climático, porque el cambio climático es real. Tenemos que saber afrontar la crisis económica, no esta, sino esta y las que vienen, porque las crisis económicas van a haber por diferentes temas. Pero tenemos que hacerlo desde el multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo? El multilateralismo son todos esos organismos internacionales en los que está Colombia, la ONU, la OEA, la Alianza del Pacífico, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. Y esos organismos tienen una crisis. Nosotros tenemos que trabajar para resolver esa crisis. Porque ustedes los jóvenes piensan que la ONU no sirve para nada, pero la ONU sí sirve, solamente que tenemos que saber usarla. Y eso va para Colombia, va para Brasil, para Estados Unidos, para la Unión Europea, para todos los países del mundo. Tenemos que entender también que Asia es una región inmensa, con una inmensidad de oportunidades, y tenemos que dejar de ser solamente proamericanos y volvernos pro-indios, pro-chinos, pro-japoneses, pro-tailandeses, de Singapur, bueno, de todos estos países. Tenemos que entender que nosotros, la sociedad civil, nosotros los estudiantes, los profesores, los empresarios, los líderes sociales, los líderes medioambientales, las mujeres, tenemos un rol muy importante dentro del contexto internacional, que nosotros como sociedad civil tenemos un rol vital, que tenemos que los estados deben entender que deben contar con nosotros para la formulación de las políticas públicas. Tenemos que seguir luchando contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero no podemos hacerlo solos, porque Colombia solo no puede, México solo no puede, los Estados Unidos solo no pueden, tenemos que hacerlo todos. Tenemos que seguir trabajando por proteger y salvaguardar los derechos humanos. Es el colmo que aquí en este país la gente se muera por pensar diferente, por querer diferente, por sentir diferente. Tenemos que seguirnos insertando en la economía internacional, y ahora más que nunca vamos a necesitar tener muchos socios comerciales a nivel internacional, reformar ese multilateralismo de que les hablaba para que sirva para todos, cuidar el medio ambiente, cada vez se va a hacer más necesario. El medio ambiente está descansando de nosotros de una manera increíble, pero ¿qué va a pasar cuando volvamos a la calle? Tenemos que entender que la cooperación internacional para el desarrollo es un elemento vital, es una nueva forma de hacer diplomacia y de hacer relaciones internacionales, que mediante la cooperación internacional para el desarrollo podemos indiscutiblemente lograr muchos objetivos nacionales. Cristian, la principal razón por la que Colombia no se ha podido abrir al mercado asiático es porque no hemos querido. Colombia lleva años tratando de ingresar a la APEC. La APEC es el principal foro político de Asia-Pacífico. Y una de las condiciones que le pone la APEC a Colombia o a cualquier país para entrar es que su principal puerto en el Océano Pacífico sea un puerto multimodal de última tecnología, y que todas las personas de esa ciudad sea una ciudad de vanguardia, sea una ciudad bilingüe donde el inglés sea el idioma predominante. Pues pasa y acontece que nuestra principal ciudad en el Pacífico es Buenaventura. Buenaventura es una ciudad pobre, Buenaventura es una ciudad olvidada, Buenaventura es una ciudad con un atraso increíble. El puerto de Buenaventura, pese a ser el puerto más grande que tiene Colombia, incluso más grande que el de Cartagena o el de Barranquilla, no es un puerto multimodal de última generación. Buenaventura está comida por la corrupción, está comida por la guerra de bandas criminales. Entonces, evidentemente, hasta que Colombia no le dé a Buenaventura la atención que necesita para que se desarrolle a niveles de ciudades como Lima, Perú, como Viña del Mar en Chile, como Valparaíso en Chile, y como ciudades de otras partes del continente que están en el Pacífico, evidentemente no vamos a abrirnos al mercado asiático. Además de eso, pues Colombia siempre ha tenido, y no es una mentira para nadie, no es un secreto para nadie, que Colombia siempre ha tenido una preferencia por los Estados Unidos. Colombia cree que con venderle a Estados Unidos y con tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ya nos ganamos el cielo y que no necesitamos de los demás países del mundo. Entonces, esas son las principales
son más razones de tinte de voluntad política de los gobernantes de turno que no nos han permitido abrirnos al mercado asiático. Y hay unos temas internos de Colombia que tienen que estar en esa agenda. Primero, y más importante, el clave, el posconflicto. Estamos en una época de posconflicto. Estamos en un momento clave de la construcción de paz y reconciliación en Colombia. La construcción de paz parte de ustedes, parte de mí, parte de todas las células de la sociedad. Y Colombia debe formular su política exterior en torno a eso, en torno al posconflicto, a entender que estamos en un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que nos va a llevar tiempo y que requiere de todas las células de la sociedad colombiana y de todos nuestros aliados internos. Tenemos que entender que las relaciones con Estados Unidos, muchachos, no deben ser unas relaciones de tipo vertical, sino deben ser unas relaciones de tipo horizontal. Debemos entender, y nuestros gobernantes deben entender, que Estados Unidos no es superior a nosotros, que somos en el concierto del sistema internacional, somos iguales, y que no tenemos que estar subordinados a lo que piense, a lo que quiera el presidente de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump, o si en noviembre gana Joe Biden. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con los vecinos, pero no solamente con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá. Tenemos que tener una relación fluida con Venezuela, gústenos o no, cáiganos bien Maduro o no. Tenemos que tener buenas relaciones con Nicolás Maduro. Tenemos que tener buenas relaciones con los vecinos de los países de frontera marítima, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Jamaica, con Nicaragua. Dios mío, tenemos que tener buenas relaciones con Nicaragua, a ver si deja de demandarnos a cada rato. Y en esa línea tenemos que entender que somos parte de algo maravilloso que se llama el Gran Caribe. ¿Qué es el Gran Caribe? Son todos aquellos países que tienen costa en el Océano Atlántico, que tienen costa en el Mar Caribe, que van desde México hasta Salvador de Bahía en Brasil, que nosotros somos un país del Caribe, somos un país de esa gran macrorregión. Tenemos que entendernos y reconocernos como tal y darle la importancia del Caribe que tiene. Nuevamente, las relaciones con Asia, por favor, es importante que entendamos que la ciencia, la tecnología y la innovación que tienen los asiáticos nos puede servir de mucho. Tenemos que seguir mejorando nuestras relaciones con la Unión Europea, porque la Unión Europea es el principal donante de cooperación internacional para el desarrollo del posconflicto colombiano. Entonces, tenemos que seguir trabajando de la mano con la Unión Europea. A veces pareciera que son los europeos los que quieren más vernos en paz a nosotros que nosotros mismos. Y tenemos que entender que la ciencia, la tecnología y la innovación son la clave para el desarrollo de nuestros países. Colombia no se puede quedar atrasado. Nuestros ingenieros, nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros administradores son gente supremamente creativa. Démosles las herramientas para que generen empresas de base tecnológica, para que generen ventiladores mecánicos que tanto estamos necesitando, para que generen productividad para nuestras empresas. Y eso desde la política exterior se puede hacer, entendiendo la ciencia, la tecnología y la innovación como un elemento clave para el desarrollo de nuestro país. Eso es Colombia, muchachos, esa es la política exterior colombiana. Eso es lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que tenemos que tener. En este hilo de esas doctrinas que les mencioné al principio de la clase, debemos entender nuestra política exterior, pero también debemos entender que no todas son malas y no todas son buenas, sino que debemos encontrar la manera de generar una política exterior de Estado que vaya de acuerdo a los intereses nacionales y que nos permita consolidarnos como lo que sea que queramos consolidar. Pero eso no lo puede hacer solo el Estado ni el Congreso, sino lo tenemos que hacer todos los ciudadanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algo que agregar? No, bueno, quiero invitarlos, por favor, a que nos vayamos entonces a la plataforma Moodle. En la semana 9 hay un foro que habla precisamente sobre la cooperación internacional para el desarrollo y su importancia para
el concierto internacional. Quiero que cada uno, de aquí a las 11 de la mañana que se acaba la clase, responda a la pregunta que hay en el foro. Esa pregunta está basada en el video que tuvieron que ver en la semana pasada y que está nuevamente colgado ahí en la semana 9, sobre las teorías de la cooperación internacional y la relaciones internacionales. Y después de eso, quiero que desde las 11 de la mañana hasta el próximo jueves a las 9, antes de que empecemos nuestra sesión de clase, se meta cada uno a mirar qué comentó sus compañeros y le haga un comentario o una réplica a ese comentario de 2 de sus compañeros. Las únicas personas que no le van a hacer réplica a dos de sus compañeros son las 3 personas que ganaron en el Kahoot. Ellos solamente, Sofía, Lorena, creo, y Juan Pablo. Ellos solamente van a hacer su comentario, por ejemplo. Yo dentro de un rato les voy a enviar un correo. Les recuerdo, chicos, que ya tanto en la semana 8 como en esta semana 9 está la lectura y ya está en la semana 8 la grabación de la clase pasada y va a estar en un rato la grabación de esta clase, porque me interesa que vuelvan a ella para que de pronto estudien un poco, porque todos estos son temas del segundo parcial y quiero que si tienen alguna duda, pues me la hagan por correo o que si quieren programar alguna tutoría, me avisen para que nos podamos organizar. Mi objetivo es que en este corte todos realmente, pese a las dificultades que tenemos por el asunto del coronavirus, todos saquemos adelante el corte de la mejor manera posible. No sé si tienen alguna pregunta. Y les voy a enviar un correo también diciéndoles del texto de la semana 10, porque en la semana 10 lo que hay es un libro, qué capítulo deben leer. Es un capítulo como de 30 páginas. Para que la próxima semana, que vamos a hablar de paz y postconflicto, todos, absolutamente todos, puedan opinar. Y vamos a volver a jugar otro Kahoot para ver cómo, qué tanto sabemos de paz. ¿Alguna pregunta final? ¿Algo que quieran decir antes de irnos a la plataforma Moodle o no? No, bueno. Entonces, Entonces, ¿hasta chicos, cuándo va a estar el foro? hasta el otro jueves a las 9 de la mañana. Gracias. Gracias, profe, que estés bien. Igual, nos vemos entonces el otro jueves aquí mismo a la misma hora. Chao, se cuidan. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego.